Buen día, hermanos, la paz de Dios con ustedes. Este mensaje le titulé Una casa dividida y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, el versículo 25. Este versículo es el versículo del día de hoy de la aplicación YouVersion. Es el versículo que la aplicación nos da como el versículo del día de hoy. Y vamos a meditar en él, ¿sí? Marcos capítulo 3, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Vamos a orar. Y Padre, esta mañana glorificamos tu nombre. Es un deleite estar en tu presencia. Nos has visitado a través de tu Espíritu Santo. Has puesto gozo en nuestros corazones. Hemos tenido la oportunidad de alabarte, de exaltarte, de adorarte, porque tú eres nuestro Dios. Pero en estos momentos tú has de hablar a nuestras vidas. Y Señor, te queremos suplicar en esta hora que tú tomes todo nuestro ser, lo tomes en tus manos. Y si aún en nosotros hay fortalezas, que el día de hoy sean derribadas a través de tu palabra y a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo. Señor, rendimos todo nuestro ser a ti, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Queremos ser esa buena tierra donde tu palabra ha de ser sembrada. Y sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas palabras de vida eterna. Y te damos gracias por ello. Señor, yo te suplico que en esta hora tú te manifiestes en mi vida. No me permitas hablar cosas que no edifiquen, cosas que sean palabras ociosas o que vayan contra tu palabra. Manifiéstate en mi vida, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Y les comentaba yo, este es el versículo del día de hoy, ¿sí? Marcos 3:25, que nos habla acerca de una casa dividida. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Y Él declaró, y si una casa está dividida contra sí misma, ¿qué dice la palabra? Tal casa no puede permanecer, ¿sí? Una casa dividida no puede permanecer. Yo me fui a la concordancia Strong. Es una concordancia muy amplia, una concordancia bíblica, para ver qué significa la palabra dividir, ¿sí? Dice que dividir es partir, repartir, desunir, dividir. Y bueno, a mí se me venía a la mente como cuando éramos niños, ¿no? Que íbamos a jugar con los amiguitos juegos por partidos, ¿no? Y pues vamos a formar los equipos. Y que ahí estábamos todos juntos, pero empezaban a lo mejor yo escojo y otro, yo escojo, y ya empezaba, yo escojo a tal y yo escojo a tal, y al final quedábamos divididos. De estar todos un grupo junto, quedaban dos equipos, ¿verdad? Así lo entiendo yo cuando nos dice que es partir, repartir. Pero bueno, viene ya algo más serio. Dice que dividir es desunir. Y me fui ahora sí que ya a la definición secular de lo que es desunir. Y miren, es muy interesante porque dice que desunir, dice, es introducir discordia entre quienes estaban en buena correspondencia.
Eso es desunir, eso es dividir, introducir discordia entre quienes estaban en buena correspondencia. ¿Quiénes creen ustedes que quiere sembrar discordia entre el cuerpo de Cristo, en un matrimonio, en una familia, a lo mejor en un centro de trabajo, a lo mejor en un grupo social, no sé, un equipo, podríamos decir, de fútbol, de algún deporte? ¿Quién creen ustedes que quiera sembrar esa discordia? Satanás. Hay un dicho en el mundo, y yo creo que es un dicho muy cierto. Este dicho dice: divide y ¿qué? Y vencerás. Divide y vencerás. Sabemos que no son las obras de Dios. Traer división no son las obras de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos uno, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante a través de la palabra. La voluntad de Dios es que nosotros seamos uno, pero el enemigo no quiere que seamos uno. ¿Y saben por qué? Porque unidos hay poder de Dios. Si nosotros estamos unidos, si estamos en una perfecta unidad, porque así lo menciona la palabra de Dios, si nosotros mantenemos una perfecta unidad, estamos bien unidos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero si nosotros estamos divididos, entonces el enemigo va a ganar ventaja, ¿sí? Porque como lo dice Marcos 3:25, tal casa no puede permanecer, ¿sí? Yo he escuchado a varios predicadores que dicen, yo los he escuchado, o sea, no constantemente ni siempre, en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, diferentes predicadores. Ellos dicen una frase y dicen: Satanás no sabe sumar, Satanás no sabe multiplicar, y mencionan: Satanás únicamente sabe dividir. ¿Y por qué? Si él no logra dividirnos, en el matrimonio, si él logra dividirnos, ¿cómo termina ese matrimonio? Ese matrimonio termina destruido. Ese matrimonio puede terminar en un divorcio, o pueden terminar separados, o pueden terminar odiándose. Empezaron con mucho amor, amándose mucho, pero pueden terminar, aborreciéndose y diciendo uno del otro: yo no quiero saber nada de mi marido, puede decir la mujer, y el varón puede decir: yo no quiero saber nada de esta mujer. ¿Por qué? Porque ahí Satanás metió contiendas, metió disensiones y metió división. ¿Y qué logró hacer? Logró separar. Logró lo que dice este versículo: una casa dividida, dice, contra sí misma. Contra sí misma. Un matrimonio es uno solo, ¿sí? Un solo ser, lo vamos a ver ahorita más adelante. Tal casa no puede permanecer. Entonces, siempre el enemigo va a estar tratando de destruir. Vamos a ver ahí mismo que dice el versículo 26. Y dice el versículo 26, ya no lo pusieron. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, ¿qué dice? No puede permanecer, sino que, ¿qué pasa? Sino que ha llegado su fin. ¿Por qué? Porque un reino dividido, una casa dividida no puede permanecer. Me llamó mucho la atención cómo termina el versículo 26. Después de la coma, la última parte, ¿qué dice? Sino que ha llegado su fin. Y yo entiendo que estas mismas palabras, esta misma frase, puede aplicar en el versículo 25.
donde nos dice que tal casa no puede permanecer, podríamos decir esa misma frase, sino que ha llegado, ¿qué? Su fin. Una casa dividida no puede permanecer. Ha llegado su fin. Vamos a ver en qué circunstancias el Señor Jesucristo habló estas palabras. Vamos a leer ahí mismo, pero ahora lo vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Y dice así la palabra de Dios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Me voy a detener un momentito. El Señor Jesucristo acababa de echar fuera demonios de un hombre, ¿sí? De una persona. Entonces los escribas se acercaron y lo estaban acusando que él esto no lo había hecho por el poder de Dios, sino que lo había hecho por obra de Satanás, ¿sí? Es lo que dice el versículo 22. Dice que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Nos lo podemos nosotros preguntar, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Pues es algo hasta ilógico, ¿verdad? O sea, es como dañarse a sí mismo. Si él tiene el poder en una persona, ejerce un dominio, la hace que esa persona haga lo que él quiere, pues es ilógico que él se prestara, ¿no? ¿Sabes qué, Jesús? Ahí te mando unos demonios para que echen fuera a los demonios. No, pues es algo completamente ilógico, fuera de razonamiento. Ahora, al echar fuera a los demonios, obvio que el Señor Jesucristo iba a ser glorificado, iba a ser exaltado, mucha gente iba a creer en Él. Entonces también es como ilógico que Satanás quisiera que el Señor Jesucristo echara fuera a los demonios y que dijera, te los mando para que te respalden. No, pues no, ¿verdad? Ni dónde, ni cómo. Es algo fue completamente fuera de lugar. Y bueno, entonces el Señor Jesucristo preguntó, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y dice el versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, ¿qué dice? Tal reino no puede permanecer, ¿sí? Aquí ya está hablando él del reino de las tinieblas, pero también puede hablar del reino de Dios, de la iglesia en Cristo. Si nosotros como iglesia de Cristo estamos divididos, ¿qué va a pasar, hermanos? No podemos permanecer. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede permanecer, ¿sí? Es una realidad. Y después lo enfocó a una casa. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aquí como casa no es tanto esa casa material, esa construcción se refiere, como casa se refiere a la familia que habita esa casa, ¿sí? Dice el versículo 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bueno, aquí el Señor está diciendo que toda blasfemia será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es algo muy serio.
¿Cuándo es cuando viene esta blasfemia que no será perdonada? Cuando se le atribuye a Satanás algo que Dios hizo, algo que el Espíritu Santo hizo. En este caso, esa libertad espiritual la obró el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y estas personas estaban blasfemando contra el Espíritu Santo al decir que lo había hecho Satanás, esa liberación la había hecho Satanás. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, ¿sí? Sino que es reo de juicio eterno. Esto es algo de mucho cuidado. Yo crecí dentro de la secta de los testigos, y esto es algo muy delicado porque ellos, cualquier milagro que Dios hace, ellos lo atribuyen a Satanás. Y ellos toman una cita bíblica donde el Señor dice en su palabra que Satanás se convierte en ángel de luz. Ellos toman ese versículo para respaldar decir que se pueden hacer milagros, pero que no son por parte de Dios, que son por parte de Satanás, porque cuando ocurre un milagro, Satanás se convirtió en ángel de luz, y que ahorita los milagros ya no existen, y se está blasfemando contra el Espíritu Santo. Yo les me comento esto porque nosotros debemos de orar por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Hubo una persona que oró por mi mamá, 8 años oró por mi mamá, para que mi mamá llegara a Cristo. Porque mi mamá, ella defendía la doctrina de los testigos. Y este hermano siempre, donde nos lo encontráramos, él nos predicaba. Ya no nos lo queríamos encontrar en ningún lado. Ya lo veíamos de lejos y nos dábamos la vuelta y nos regresábamos y nos íbamos por otro lado. Ya no lo queríamos ver. ¿Por qué? Porque donde él nos encontrara, él nos predicaba. Pero no solamente nos predicó, él estuvo intercediendo. Estuvo intercediendo 8 años. Y gracias a esa intercesión, pues el día de hoy estamos aquí. Porque si no hubiera sido por esa intercesión, a lo mejor yo todavía sería testiga a estas alturas. Es algo que mi mamá se hizo testiga cuando yo tenía como 4 años de edad. Yo crecí toda mi parte de mi infancia, mi juventud fue esa enseñanza. Y a uno, algo que yo siempre se dice en sus reuniones de ellos, desde que ustedes conocieron la verdad, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, y desde que usted conoció la verdad, y desde que usted conoció la verdad, y para ellos la verdad es toda su doctrina. Pero pues hay muchas herejías, hay muchas situaciones que no están, no son correctas. Pero para que nosotros estemos conscientes, ellos creen que están en la verdad. Ellos creen que están en la verdad. Y mi mamá, yo lo siento así, mi mamá era una mujer que amaba mucho a Dios, con toda esa falsa enseñanza, pero ella amaba mucho a Dios. Y Dios tuvo por eso misericordia y la sacó de ahí. Y yo creo que Dios, a todos los que amen a Dios que estén ahí, Dios los puede sacar. Y tenemos que interceder por ellos, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar aquí que nosotros estamos en guerra contra Satanás. La palabra de Dios, no lo vamos a ver ahorita, pero ustedes lo pueden ver en sus casas, en sus hogares. En el libro de Efesios capítulo 6, me parece que es del versículo 12 en adelante, nos dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y nos empieza a mostrar ese pasaje bíblico, el reino de las tinieblas por jerarquías. Nos dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Y nos lo menciona, dice que habitan en el aire. Si usted no lo sabía, yo se lo informo ahorita. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y esta es una guerra constante. ¿Saben por qué? Porque Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de Jesucristo.
Y cuando alguien viene y nos dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y nosotros, sí, lo quiero recibir. Ya el Señor está aquí por la fe, lo hemos recibido. Cuando nosotros lo recibimos, Satanás dice, ya tienes a Cristo, pues como Cristo es mi enemigo, pues tú así eres mi enemiga, te conviertes en mi enemiga, si eres mujer, te conviertes en mi enemigo si eres varón. Y ya de ahí Él se convierte en nuestro adversario. La palabra de Dios dice que Él es nuestro adversario y Él anda buscando, como león rugiente, a quien destruir. Y esta es una lucha, hermanos, esta es una guerra de todos los días. Todos los días estamos en esa guerra. Pero les voy a decir algo, Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria a través de Jesucristo, porque Jesucristo derrotó a Satanás. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Lo derrotó cuando Él resucitó al tercer día. Él lo venció. El enemigo está vencido. Ahorita todavía no son los tiempos de manifestar esa derrota. Todavía Él ahorita anda más apresurado buscando a ver a quién se lleva con Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo y ahorita, es un bombardeo de todos los días. Es un bombardeo a través de ideologías, a través de deseos que ponen nosotros, tantas situaciones, porque Él nos quiere hacer caer, porque Él no quiere que nosotros permanezcamos en el reino de Dios. Él quiere llevarnos a su reino. Y algo que yo escuchaba decía un predicador hace muchos años, Satanás no se quiere ir solo al infierno. Los testigos mucho argumentan que no puede existir el infierno porque Dios es muy bueno y cómo iba a ser un lugar de tormento para toda la gente. El infierno no fue creado para la gente, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero por causa del pecado y por causa de la desobediencia, pues muchos van a parar ahí. Esperemos que nosotros no, hermanos. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca para que nos mantengamos firmes en la fe y nosotros no seamos víctimas de Satanás y no vayamos a parar al infierno. Algo que yo veo mucho es que a muchas iglesias no se predica del infierno, no quieren tocar el tema, no se predica ya contra el pecado, se está viviendo un evangelio muy light. Lo que tú quieras, pura lechita espiritual, ¿no? ¿Cuál es la lechita espiritual? ¿Sí saben cuál es la lechita espiritual? Cristo te ama, Dios tiene cuidado de ti, Él oye tu oración, Él te va a dar lo que tú necesites, Él te va a bendecir. Sí, es verdad, todo es verdad, pero esa es pura lechita. Esa es pura lechita porque pues es bien rica. Vean a los bebés recién nacidos, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los bebés recién nacidos? Su lechita. Es lo único que pueden comer. Pero ya ahorita nosotros, ¿quiénes tienen más de un año de estar en Cristo Jesús? Levanten la mano. Sin miedo, levántenla, hermanos. ¿Quiénes tienen más de 5 años de estar en Cristo Jesús? ¿Más de 10? ¿Más de 15? ¿Más de 20? Bueno, ya tenemos muchos años de estar en Cristo Jesús. Ya para nosotros es el alimento sólido. Esto es alimento sólido. Que el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y que hay un lugar que es el infierno. Y que podemos ir ahí si nosotros no corregimos nuestras vidas. Si nosotros decidimos permanecer en nuestros pecados, pues nos vamos a perder, ¿sí? Y no porque Dios haya hecho ese lugar para nosotros, es algo que nosotros no lo vamos a buscar. Pero les decía, yo escuchaba un predicador que decía, Él no se quiere ir solo al infierno, Él se quiere llevar a todos los que pueda. Lo he escuchado no en un predicador, en varios predicadores.
Él anda viendo, o sea, no se va a preocupar por los que tiene con Él, por los que no buscan a Dios. No, esos no le interesa, esos ya los tiene ganados. Él está preocupado en los que amamos a Dios, en los que buscamos a Dios, en los que conocemos a Dios y que queremos hacer su voluntad. Esos son los que a Él le interesa llevárselos con Él, hacernos caer. Entonces tenemos que estar bien a las vivas, tenemos que cuidarnos, porque si no, vamos a ser víctimas de Él. Miren, yo encontraba que de veras para Dios es bien importante la unidad y que hay poder, cuando hay unidad hay poder. Vamos a ver unos pasajes que nos hablan acerca de esto. Deuteronomio 32, versículo 30. Deuteronomio 32, versículo 30. Miren, viene como una pregunta, ¿sí? Dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Dios no los hubiera entregado. ¿Qué significa este pasaje? 1, echará fuera a sus 1000 y 2, a sus 10,000. Esto nos está hablando de un poder tremendo en una guerra, porque aquí está hablando de una situación de guerra y está haciendo como una pregunta, porque dice que uno persiguió a 1000 y Dios hizo, y 2 hicieron huir a 10,000. ¿Se dan cuenta cuánto aumenta? De 1000 a 10,000, o sea, 10 veces más. 10 veces más. O sea, a nosotros Dios nos da autoridad como cristianos solitos. Wow, ¿no? Puedes hacer huir a 1000. Pero ¿qué pasa cuando tú te pones de acuerdo con otro hermano en Cristo y tú le dices, voy a poner un ejemplo, en mi caso de mujer, ¿no? Hermana, fíjate que mi esposo no es cristiano y me pasa esto y me pasa lo otro y así, acá y allá, o tengo problema con un hijo, alguna situación, o tengo un problema de salud, lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa si a esa hermana, por un decir, yo le digo, ¿sabes qué, hermana? Vamos a orar y vamos a unirnos, unirnos para que tu esposo sea salvo. Tú ponte en oración por él y yo te apoyo en oración y las dos vamos a orar. O sea, que ella ore, su oración es poderosa. Si tiene fe, su oración es poderosa. Pero si 2 oramos, hermano, o sea, esa oración todavía va a ser mucho más poderosa. Porque uno hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Y a veces la oración requiere que nosotros, o sea, libremos batalla espiritual, guerriemos contra el diablo. Decía una hermana en Cristo, muy amada, decía, porque a veces yo me la llegaba a encontrar y hermana, ¿y cómo está? Yo siempre le preguntaba y me decía, bien, hermana. Ay, me ando echando mis trompones contra Satanás, pero estoy bien. O sea, porque era una mujer que libraba guerra espiritual, era una intercesora. Entonces, es muy importante. Aquí nos está hablando que hay poder en la unidad. Hay poder cuando hay acuerdo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si 2 se pusieren de acuerdo. ¿Cómo dice ese versículo? ¿No lo puedes decir fuerte? Lucas 18:19 dice, si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Si 2 se pusieren de acuerdo en la tierra por cualquier necesidad, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Entonces es poderoso que haya esos acuerdos, que haya unidad, ¿sí? Entonces es muy importante, o sea,
Con uno el enemigo debe de temblar, pero con dos debe de huir, hermanos. Y lo debemos de hacer huir para que sus obras que él hace no sean prosperadas. A mí me gusta mucho algo que yo he encontrado en la Biblia y lo he encontrado en varios pasajes. En varios pasajes me gusta mucho, me toca mi corazón y me gusta mucho cuando nos habla la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel. Y en varias ocasiones, yo lo he visto en varios pasajes, dice que el pueblo de Israel fue como un solo hombre. Como un solo hombre, o sea, unidos. Muchas veces eran situaciones de guerra que ellos tuvieron que enfrentar. Y bueno, vamos a ver un pasaje. Jueces, capítulo 20, el versículo 1. Jueces, capítulo 20, el versículo 1. Y dice así, si ustedes ven arribita, dice la guerra contra Benjamín. Había habido una situación, unos hombres de la tribu de Benjamín habían violado a la esposa de un sacerdote. Y fue tanto el abuso que se hizo que esta mujer murió. Y su marido, pues avisó a todo el pueblo de Israel, tomó el cuerpo de esta mujer, lo partió en pedazos, bueno, y avisó, aquí pasó esta situación y mi mujer murió. Y la partió en pedazos y la repartió, ¿no? Entonces todo el pueblo dijo, no, es que esto no puede pasar en el pueblo de Israel. Investigaron quién había hecho esto y pues los hombres que habían hecho esto habían sido de la tribu de Benjamín. Entonces hubo un llamado para ir a enfrentar esa guerra. Y miren, dice así, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación. ¿Cómo se reunió, hermanos? Como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad, a Dios en Mizpa. O sea, tenían que ir a pelear esta guerra, ¿sí? Vamos a ver qué dice el versículo 11. Dice el versículo 11, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Aquí ya nos está diciendo, ya no fueron únicamente como un solo hombre, aquí ya nos está dando otra característica, lo hicieron ligados, lo hicieron unidos, ¿sí? Se unieron para pelear, para desarraigar ese mal, o sea, tenía que ser una lección que el pueblo de Israel temiera, que el pueblo de Israel dijera, es que aquí no pueden pasar estas cosas. Y tuvo que venir ese enfrentamiento, ¿sí? Vamos a ver que no es el único pasaje. Bueno, ya si ustedes quieren ver en sus casas, hay más citas bíblicas que nos hablan acerca de esto. Pueden encontrar un pasaje en Esdras 2:64. Pueden ver, ahí nos menciona también que como un solo hombre. En el primer libro de Samuel 11, versículo 7. En el segundo libro de Samuel 19:14. No los traigo yo para que los revisemos, porque como hoy tenemos la cena del Señor, pues tenemos que irnos más rapidito. Pero para quien toma nota y si lo quiere revisar, pueden revisarlo en su casa. No es un pasaje, no son dos pasajes. Yo he encontrado en la palabra de Dios varios pasajes y de veras eso me toca mi corazón. ¿Cómo? O sea, se ponían de acuerdo para ir a enfrentar una situación y dice la palabra, unidos como un solo hombre. O sea, eran miles, pero ellos en esa perfecta unidad, en ese mismo sentir, ¿sí? En esa unidad que se requiere a veces enfrentar situaciones. Vamos a ver acerca
del matrimonio. Vamos a Mateo 19, capítulo 6. Mateo 19, capítulo 6. Dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué dice acerca del matrimonio? ¿Qué dijo el Señor? Dice, ya no son dos, sino una sola carne. Aquí hay otros pasajes en que dice como una sola carne, pero aquí no dice cómo, aquí dice son una sola carne, ¿sí? Este es el diseño de Dios. Y por eso es que cuando hay una separación, por eso es que cuando hay un divorcio, hay mucho dolor, hay mucho, o sea, esa pareja termina muy lastimada. ¿Por qué? Porque ya son uno solo. Y a lo mejor aunque ellos pudieran decir, es que yo ya no soporto, ya no quiero, ya no deseo. A nosotros hay quien ha venido a decirnos, es que luché, como no se imaginan, por no terminar en esto. Yo no quería terminar separándome de mi esposa. Yo no quería terminar separándome de mi esposo. Pero ya no puedo, o sea, ya no puedo. Y ya les vengo a avisar que ya me voy a separar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Terminan los dos muy, muy lastimados. ¿Por qué? Porque son uno solo. ¿Y qué pasa cuando dos hojas de papel las pegamos con resistol bien? Un resistol bueno. Y las queremos separar, que queden como estaban originalmente. ¿Qué va a pasar? Se rompen. Ya si el resistol es bueno, ya no logramos que esas hojas queden como si no hubiera habido ahí unión. Una hoja queda con pedazos de la otra hoja y la hoja que quedó por allá igual. Entonces, esto es lo que pasa en un matrimonio. Cuando un matrimonio se acaba, cuando un matrimonio se destruye, va a haber mucho dolor. Mucho dolor en ambas partes. ¿Por qué? Porque ya son uno solo, ya son una sola carne. Y es cuando se cumple, como dice nuestra cita base, ¿no? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, yo creo que algo que debe de ser nuestra oración siempre es pedirle a Dios, Señor, nosotros tenemos que orar por nuestro matrimonio y le tenemos que pedir a Dios, Señor, permite que podamos tener acuerdos. Los varones tienen que orar, Señor, permíteme tener acuerdos con mi esposa. Y como mujeres de igual manera, Señor, permite que yo tenga acuerdos con mi esposo. Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo van a andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No se puede. Entonces, tenemos que orar. Esos acuerdos Dios los puede dar como bendición. Que Dios nos ayude a tener acuerdos. A veces hay desacuerdos hasta en cosas tan sencillas. Decía el hermano Gonzalo, a veces las parejas se divorcian porque uno de los cónyuges tiene el hábito de toda la vida dejar la pasta de los dientes destapada. Y eso se convierte a la larga en un gran conflicto. Y llegan a decir, es que yo no puedo vivir así, no me gusta que toda la vida deja la pasta de los dientes destapada. A mí no me gusta, y terminan en divorcio por cosas tan sencillas. Porque a veces son cosas que uno podría decir, es que eso es una nimiedad, eso es algo insignificante. ¿Cómo es posible que un matrimonio se destruya por una cosa tan pequeña? Pues ¿saben por qué? Porque Satanás se mete.
porque Él mete esa discordia, porque Él mete esa división, porque Él empieza a obrar para que se empiecen a levantar muros de contención, muros de separación, muros de división, ¿sí? Y esa casa no puede permanecer. Yo les decía, como iglesia, también somos un cuerpo en Jesucristo. Y vamos a la carta de Romanos, capítulo 12, el versículo 5. Romanos 12, 5. Dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto lo dijo el apóstol Pablo, que aunque seamos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y dice, y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. El Señor Jesucristo es la cabeza, Él es la autoridad de la iglesia, y de ahí en fuera todos los demás somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero un cuerpo sano, un cuerpo completo, pues está unido, ¿verdad? Siempre está unido. No, si nosotros estamos sanos, estamos completos, ¿cómo llegamos aquí, hermanos? ¿Dejamos la pierna en la casa? No, porque somos un cuerpo. Y a donde vaya la cabeza de nuestro cuerpo, pues ahí el cuerpo tiene que jalar, ¿verdad? Dejamos la mano por ahí. Ay, ahora no te quiero llevar, aquí te quedas. Yo me voy a ir a la iglesia y aquí te dejo. No podemos porque somos un cuerpo. Un cuerpo, yo estoy hablando de un cuerpo sano, un cuerpo completo. Sabemos que hay condiciones en que hay personas, pues a lo mejor usan una prótesis, pues sí puede hacer que digan, no quiero ponerme la prótesis porque me lastima, pues ahorita no la voy a usar, no me la llevo, ¿no? Pero fuera de eso, somos un cuerpo y el Señor quiere que nosotros estemos unidos. Y tan es así el deseo del que nosotros estemos unidos, que el Señor Jesucristo oró por esa unidad. Si ustedes ven en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, justamente esa noche que el Señor fue entregado para dar su vida por nosotros, justamente esa noche Él estuvo orando por la iglesia. Aquí arribita del capítulo 17 tiene un titulito con letras negritas. ¿Qué dice? Jesús ora por sus discípulos. A mí me gustaría que lo leyeran todo el capítulo 17 en sus hogares. Miren, vamos a ver únicamente el versículo 21 y después el versículo 23. Dice, fíjense, esta fue la oración de nuestro Señor Jesucristo, pero es todo el capítulo, Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Híjole, hermanos, a mí esta palabra, o sea, de veras me asombra. Me asombra qué importante es que nosotros seamos uno. Qué importante es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, haya entre nosotros esa perfecta unidad. Es tan importante que fue de lo... Si ustedes ven el capítulo 18, arribita tiene negritas y dice, ¿qué dice? Dice, arresto de Jesús.
Todo el capítulo 17 fue el Señor Jesucristo estar orando por la iglesia, estar orando por esa perfecta unidad. Que nosotros como miembros de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, fuéramos uno. Y el versículo 21, me llama tanto la atención, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sabemos que el Padre y el Hijo son uno, ¿verdad? Y me llama tanto la atención, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es tan importante que nosotros haya esa unidad para que los incrédulos, para que el mundo, la gente que no conoce a Cristo, nos vea en esa perfecta unidad y crean que el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros logramos tener esa perfecta unidad, somos testimonio a la gente de afuera. Y la gente dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero ¿qué pasa si como cuerpo de Cristo estamos enojados y ya la gente sabe que somos cristianos, pero nos enojamos con un hermano, con una hermana y ya no le damos ni el saludo, no le hablamos? La gente está viendo ese mal testimonio. Y la gente dice, pues que son cristianos, ¿no? Pero pues ni se hablan. No, yo ahí no me voy a parar. No vaya a ser que me meta yo en problemas, ¿no? Estamos dando un mal testimonio. Entonces es tan importante porque nuestro mal testimonio va a ser tropiezo para que la gente crea en Cristo Jesús. Porque aquí lo está diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a ver el versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense, nuevamente lo vuelve a decir, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Yo les voy a decir algo, hermanos, un pequeño testimonio. Cuando cuando llegamos a la iglesia, yo pues estaba muy joven, en aquel tiempo ya llovió. Yo tenía 18 años y recuerdo, pues uno andaba en el mundo, ¿no? Y recuerdo que en los tiempos, cuando yo andaba en el mundo, nosotros vivíamos allí en Ciudad Labor y ahí hay andadores. En el andador en el que yo vivía, iban muchos jóvenes de otros andadores. Y en esos tiempos se daba mucho, pues les gustaba mucho, ¿qué se puede decir? Le llaman la bohemia, ¿no? O sea, tocaban guitarra, varios tocaban guitarra y cantaban y se reunían y así en el andador. Pues el andador era muy pequeño, pero las casas tenían escaleras, pues se sentaban en las escaleras y ya el que llevaba ahí su guitarra, pues ya se ponía a tocarla y todos ahí cantaban y todo. Entonces se daba mucho que cuando era la fecha del 10 de mayo, organizaban, vamos a llevarle serenata a las mamás. Ellos, se organizaban y les gustaba. En aquellos tiempos, pues no eran estos tiempos, eran otros tiempos, no había tanta violencia y eso se podía hacer, ¿no? Entonces, lo invitaban a uno porque pues uno ahí vivía en el andador y pues, que mira, que vente, que vamos, que la serenata a las mamás del 10 de mayo. A nosotros mi mamá no nos dejaba andar yendo a las serenatas. Uno quería irse, pero mi mamá decía, no, ustedes no van a ninguna serenata. O sea, ustedes aquí se me quedan. Nosotros no nos daban permiso de ir. Entonces, algo que pasaba era que todos los que se reunían y que iban a la serenata, hacían la serenata,
pero iban únicamente a las casas de los que estaban ahí. O sea, tú veniste a la serenata, donde vives, vamos a tu casa a llevarle serenata a tu mamá. Ya iban, se echaban ahí 2, 3 canciones, vámonos ahora a la casa del otro, ¿no? Que hubiera ido. Y así, cuando yo llegué a Cristo, me dicen las hermanas de la iglesia, iba a ser el 10 de mayo y se organizan y me invitan a mí, oye, vamos a llevarles serenata a las mamás, te invitamos y todo. Y yo, ¿vas? Y yo, sí, yo, o sea, siempre había yo querido ir, pero pues nunca me habían dado permiso. Yo dije, pues como ahora es en Cristo y es de la iglesia, ahora mi mamá sí me va a dar permiso. Y yo le dije, ¿qué crees? Que me invitaron los de la iglesia, vamos a ir a llevar serenata a las mamás. Y pues mi mamá así, con los ojos como bien sorprendida, ¿no? Y pues no me podía decir que no, porque pues eran con los hermanos de la iglesia. Entonces, no, hermanos, yo ya estaba más puesta que un calcetín. Yo, ahora sí se me va a hacer, voy a ir a la serenata. No, como 2 días antes me empezó un dolorón de una muela que no me lo aguantaba yo. Y tanto me dolía que yo, ay, ya que me la saquen, ay, que me la saquen ya la muela. Yo soy bien sacatona para las sacadas de muelas, pero como me dolía mucho, pues ya, pues vamos a que te saquen la muela. Pues me fui a sacar la muela y el día de la serenata yo no pude ir a la serenata porque pues estaba mal de la muela que me la acababan de sacar. Y pues ya estaba yo muy triste y yo dije, pues aquí no va a haber serenata. Yo dije, va a ser igual que en el mundo, ¿no? Van a ir únicamente a las casas de los que vayan, pues nada más con ellos. Y oh, sorpresa, que llegan los hermanos de la iglesia a llevar serenata a mi casa, a llevarle serenata a mi mamá. Yo me quedé tan sorprendida porque era una diferencia. Era una diferencia que a mí me impactó. Ahí yo dije, esto es diferente. Esto no es igual que en el mundo. Porque en el mundo, pues si yo no iba, pues no había serenata en mi casa, ¿no? O sea, nos sorprendió tanto que llegaron y pues mi mamá llora, porque a mi casa pues nunca iba nadie, porque pues no teníamos permiso de ir y como no íbamos, pues no había, ¿no? Entonces llegaron los chicos de la iglesia y se pusieron a cantar y pues ya mi mamá, ay, pues decía mi mamá, pues ¿quiénes son? Pues los de aquí, o sea, los del mundo, pues no, ¿verdad? Ellos nunca iban y ay, nos andábamos asomando y, ay, mamá, pues son los de la iglesia. Ay, pues ábrele la puerta. Ya mi mamá les abrió la puerta, pásense. Ya nos saludaron y todo y ya se despidieron. Ya nos vamos, hermana. Tenemos que ir tenían que ir a más casas porque ellos iban a las casas aunque no fueran, o sea, las casas de las hermanas, ¿no? Entonces, esa unidad. Ahí yo pude ver y decir, bueno, es que aquí está el Señor. Aquí está el Señor. O sea, aquí no es igual que como en el mundo. Nosotros somos un testimonio. Y me gusta mucho el versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere? Que nosotros seamos perfectos en unidad, ¿sí? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En el corazón de Dios está el que nosotros seamos perfectos en unidad. Yo quiero invitarles en esta hora. ¿Quiénes quieren decir, Señor, yo quiero que tu oración tenga una respuesta en mí, en mi vida? Yo quiero mantener esa perfecta unidad con mis hermanos en Cristo. Yo quiero invitarles, quien tenga este sentir, póngase de pie y vamos a orar.
Dios nos ayude a poder mantener esa perfecta unidad, porque esta es la voluntad de Dios. Hay tantas iglesias que se dividen y es tan triste y es tan doloroso, porque es algo que trae mucho dolor al cuerpo de Cristo, y no solamente al cuerpo de Cristo. Yo creo que al Señor mismo le trae ese dolor, a Dios mismo le trae ese dolor, que su iglesia no tenga esa perfecta unidad. Yo sé que a veces podemos tener diferencias de opinión, a veces podemos tener roces, a veces puede haber hasta el enemigo sembrar discordia y hasta que hayan malos entendidos. Pero ¿saben qué? Somos un cuerpo en Cristo. Y el Señor no quiere que estemos divididos. Y si si yo tengo algo con mi esposo, pues lo tengo que hablar con él. ¿Sabes qué? Mira, esto no me agrada. Yo te voy a pedir que tengas cuidado con esto, por favor. Esto no me agrada. Porque si nosotros dejamos que las cosas crezcan, cuando nos demos cuenta, eso ya es una bola de nieve. Una bola de nieve que nos va a aplastar y que no va a traer bendición a nuestras vidas. Y lo mismo tenemos que hacer entre nosotros como hermanos en Cristo. Hermana, ¿sabes qué? El otro día vi que me torciste la boca y me siento mal, te hice algo. Si yo te hice algo, dímelo para que yo me corrija, perdóname, para que yo pueda corregir. Pero si yo no sé qué te hice, pues yo no me puedo corregir. A lo mejor hay algo de mí que te molesta, a lo mejor hay algo de mí que te desagrada. Quisiera que me lo dijeras y que me perdones. Y miren, a veces son puros malos entendidos, pero no debemos de permitir que haya división, porque si nosotros lo permitimos, no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo al del otro reino. Y yo creo que ninguno nos queremos ir con Él a donde Él va a estar en la eternidad. Yo creo que ninguno nos queremos ir con Él. Vamos a levantar nuestra voz, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros podamos mantener esa perfecta unidad. Y Señor, esta mañana tú has hablado a nuestras vidas y nos has dado tu palabra. Y estamos aquí, Señor, suplicándote que tú nos perdones porque a veces no hemos guardado esta perfecta unidad, porque a veces nos enorgullecemos, nos ensoberbecemos y no nos queremos humillar, no queremos hablar las cosas, no queremos a lo mejor pedir perdón, o no queremos aclarar las situaciones, reconocer nuestras faltas, y permitimos que haya división en nosotros con algún hermano, con alguna hermana. Te suplicamos en esta hora que nos perdones, que nos limpies con la sangre del Cordero y que nos ayudes, Señor. Estamos puestos de pie. Ayúdanos, Señor, que así como tu pueblo se unía como un solo hombre para lo que tenían que hacer, algún objetivo, que nosotros podamos tener esa perfecta unidad, podamos estar en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo espíritu, podamos mantener esa perfecta unidad, Señor, y ser uno como tú y el Padre son uno. Porque qué gran responsabilidad. Solamente así los de afuera creerán que el Padre te envió. Solamente así los de afuera creerán que tú habitas entre nosotros. Pero si entre nosotros hay contiendas, si entre nosotros hay pleitos, si entre nosotros hay divisiones, no seremos un testimonio para los de afuera, seremos una piedra de tropiezo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantener esta perfecta unidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.